Déjeme saludar en estos momentos vía telefónica a nuestro amigo Ramiro Padilla Tondo, escritor y analista político. Mi querido Ramiro, ¿cómo andas? Buenas tardes. Vicenzo, ¿cómo estás, brother? Muy bien, aquí disfrutando la vida y del frío, que ha bajado mucho la temperatura acá en el norte. Pues me imagino por acá en esta Sonora semana, también. esta semana he estado tomando una bebida que hacía mi abuela, que es rompope con té de canela. Se la recomiendo a toda la gente, a los que tengan frío. Cómprense su Yo botella te voy a, rompope, cosan té de canela y échele poquito rompope a la canela y no sabes lo rico que es. Te calienta o el quítele cuerpo la canela y inmediatamente. tómese nada más el rompope, no hay bronca. Mejor, se quita más rápido el frío. Oye, a ver, Ramiro, me sorprendió que me propusieras hablar del cine de ficheras, cabrón. A ver, cuéntame. Pues fíjate que para la gente de tu auditorio, de hecho en Twitter hice una propuesta y les pareció a algunos interesante el tema del cine de ficheras porque tiene mucho que ver con la realidad del México de hoy. Lo que A pasa ver. es que en los setentas cuando entra esta señora, la hermana de López Portillo, a ser la directora de cinematografía, radio, no me acuerdo cómo se llama bien la institución, pues la señora desmantela, ¿no?, la estructura del cine mexicano, lo que propicia que los privados empiecen a vender el cine de ficheras. Ya en los 80, por supuesto, después del auge del cine de ficheras, resurge el cine mexicano y pues empieza, ¿no?, la decadencia del cine de ficheras, pero queda, ¿no?, como una iconografía, como una época que muchos quisieran olvidar. Pero mi analogía no va con respecto más bien al cine de ficheras, sino al periodismo de ficheras, que es más interesante todavía. A Si te ver, das a ver, a cuenta, ver, a ver, a ver, a ver. por ejemplo, A ver, tenemos a yo un conozco tuntún en una que otra esteroides fichera. como el Broso, Oye, ya, un Alfonso, pero las dime. ficheras tenían todo nuestro respeto. Esto ya, lo que le sigue de prostitutos y también, pues, prostitutas. No, Conste que lo no, digo estos con cuates mucho están, respeto. sí, no, estos cuates están pesados porque el periodismo de ficheras, que empezó con mi estimado el cerebro, el Carlos Salinas de Gortari, empezó el periodismo de ficheras y el intelectualismo de ficheras al fichar, básicamente, ¿no? Tú sabes cómo operaba el mecanismo de las ficheras. Si alguien de ustedes ha ido a una cantina de mala muerte, sabe que, por ejemplo, las ficheras levantaban el dedito meñique para pedir una bebida. Igual funciona con el periodismo de ficheras y el intelectualismo de ficheras. Los intelectuales levantaban el dedito y decían, no, pues sí, señor, yo voy a bailar con usted. Y lo que han hecho básicamente el periodismo de ficheras en México es levantar el dedito y recibir el dinero por bailar con políticos de segunda o tercera categoría. Es más, te puedo poner un ejemplo claro de lo que ha sucedido últimamente en Twitter, ¿no? Por ejemplo, este cuate que se apellida Ferriz y tiene un apellido en H, al parecer se operó el busto para traer más clientela, ¿no? Dicen por ahí. Sí. No, qué interesante cómo lo estás analizando. Síguele, mi querido Ramiro, échele, por favor, más leña al fuego. Imagínate, pues, por ejemplo, que en el caso de los López Dóriga, de El Pastor Alemán, hay un hilo de Twitter bien interesante que compartí en el Twitter, donde explican básicamente, por ejemplo, cómo este periodismo de ficheras ha estado operando últimamente para pegarle al gobierno y no tiene el resultado esperado. O sea, estamos hablando de la edad de la decadencia del periodismo mexicano, donde no se les ha dado precisamente a las voces de los medios tradicionales, no se le ha dado apertura a nuevas voces y siguen reciclando estas viejas ficheras que no tienen nada nuevo que decir. Es decir, es extremadamente difícil que entiendan que vivimos en un mundo donde ya las televisiones son 4K y estos cabrones siguen promoviendo el uso, por ejemplo, del televisor en blanco y negro. Yo todavía no entiendo por qué los grandes consorcios empresariales, que son los dueños de los medios de comunicación, no entienden que es hora de que acepten una nueva realidad, la realidad del paraíso perdido que nunca van a recuperar. Y estos ficheros deberían de entender, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro, ¿no? El caso de Latinus y Loretito y Broso con el gobernador Alfaro de Jalisco, donde pues ellos ahí van
y el Alfaro los contrata para que bailen con él, y estos cuates fieles a su estilo servil van y le bailan y le quieren lavar la cara. Es el ejemplo en general de todos los medios de educación. Imagínate, por ejemplo, en el proceso electoral, para que no se lo olvide a la gente, en el proceso electoral del 2018, incluso el imbécil Ricardo Alemán llamaba al magnicidio. Ahí está el Twitter, ¿no? Por algo lo corrieron. Y él era una fichera que te estaba enquistado, por ejemplo, en la televisión pública del Estado de México, y sigue teniendo espacios como La Otra Opinión. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, cuando alguien dice, no, el gobierno tiene esto, que es una noticia falsa. Por ejemplo, como el caso del Lamborghini del hijo de López Obrador, que le colgaban hasta que habló este cuate, ¿no? El dueño Lamborghini, que yo creo que era del sur de California, diciendo, ¿por qué están promocionando una fotografía mía en México que no tiene nada que ver? Y pues gente como Ricardo Alemán y todos ellos, a sabiendas de que las noticias son falsas, las siguen promocionando. Es simplemente que son ficheras de segunda, tercera categoría que bailan para políticos de segunda, tercera categoría. ¿Cómo la ves, mi Vicenzo? No, pues nunca la hubiera imaginado esta relación que haces, pero suscribo cada palabra que has dicho, mi querido Ramiro, porque así levantan el dedito, así, bueno, me han contado, pues, yo no es que yo sepa mucho de esas cosas, pero sí, así levantan el dedito. Es que no puedo creer que a estas alturas del partido, con una oposición totalmente fraccionada que sabe que se va a llevar la madriza de su vida en las próximas elecciones, en vez de hacer un mea culpa, sentarse y decir, a ver, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué la gente nos negó el voto? ¿Por qué no entendemos que todos estos 80 años en los que nosotros, el PRIAN, estuvimos gobernando, la pobreza se mantuvo constante, incluso aumentó? Estamos hablando de más de 60 millones de pobres. Estos cuates no han hecho una mea culpa, decir, bueno, cabrón, pues vamos a hacer algo diferente, vamos apoyando al gobierno para que todos salgamos adelante. Al final de cuentas estamos habitando el mismo país, pero no, siguen con las mismas ficheras de siempre, exacerbando el mismo discurso de siempre. De hecho, hay un hilo que voy a subir a Twitter de una intelectual muy importante de nuestro movimiento que se llama Beatriz Guadalupe Aldaco, que es una escritora de acá de Ensenada, pero ahora vive en Sonora, donde explica, ¿no?, claramente los 11 principios de Goebbels, y cómo se adaptan a esta realidad mexicana, y cómo se dan estos principios, que es muy interesante también que la gente entienda el por qué los ficheros o las ficheras, el periodismo de ficheras de este país sigue repitiendo el mismo discurso muy goebbeliano para que la gente se cree confusión. De hecho, en la próxima colaboración contigo quiero hablar un poco del tema de las vacunas y las farmacéuticas, que también es un tema interesantísimo, porque es uno de los mitos y de las mentiras más esparcidas en los últimos años, desde que empezó la gestión de López Obrador y los monopolios, y eso me gustaría tratarlo contigo en la próxima colaboración. Pero por el momento decirle a la gente, al público de Sin Censura, a la familia de Sin Censura, que piensen bien cuando vean a uno de esos opinadores profesionales, entiendan que son unas ficheras, que ellos venden caro su amor, las aventureras, porque ellos intentan, ¿no?, generar un recurso económico. El ejemplo está claro en los salarios que, por ejemplo, tienen Broso y Loret en Latinus. ¿Cuánto gana, por ejemplo, un lector de noticias como López Dóriga, que jamás en su vida han aportado nada de manera intelectual al país? Todos ellos que no tienen nada de producción intelectual. De hecho, ayer, diciendo que por motivo de mi cumpleaños me gustaría que me regalaran libros, y me mandan la portada de un libro de Chumel Torres. Entonces yo le digo, no mames, ¿es cierto? ¿Chumel tiene un pinche libro? ¿Qué podría explotar? No mames. Este tipo de cosas son de nuestro mundo surrealista. En nuestro México surrealista tenemos figuras públicas que son bestsellers, ¿no?, con pinches libros que ellos no escribieron, como el de Peña Nieto y México, su gran esperanza. Te quedas sorprendido, cabrón. Oye, es totalmente ajeno. Dime. Déjame proponerte un tema para... Sí, vamos a entrarle, ándale, cabrón, anímate. ¿Qué pedo con los políticos que viven en una pinche burbujita y suenan a
a Enrique Peña Nieto cuando le preguntaron el precio del kilo de tortillas y dijo, yo no sé porque no soy la señora de la casa. Viven en otro, en una realidad paralela. Fíjate lo que salió con este Samuelito García, el senatore que quiere ser gobernatore de Nuevo León, que lo están balconeando. Y además, nahuilones, ¿no? O sea, cobardes. Le está echando la culpa a Morena por los memes y por el desprestigio, las campañas de desprestigio. Cabrón, pues el pez por la boca muere, él solito se mató. Sí, dicen que uno es dueño de su silencio, pero esclavo de sus palabras. En el caso del tarado del Quijada excusado del Samuel García, un cuate que sí está totalmente disociado de la realidad. De hecho, hay un meme que yo compartí que está divertidísimo, que dice que voy apenas en el hoyo número 1 de este golf, que me está pegando una madriza en la vida, una cosa así, ¿no? y que hable. O sea que el cuate es el rey del humorismo involuntario. Yo te lo he dicho en otras ocasiones, Vicente, es el caso de Samuel García es como el caso de la vaca en el tejado. Uno no sabe cómo semejante animal llegó tan alto. Es el caso de Samuel García. Desgraciadamente él da pie para que se burlen de él, porque no tiene la menor idea de lo que se trata el asunto. O sea, yo lo decía ayer en el Twitter, le decía, a ver, señores, ¿hay algún asesor que se siente con el Samuel García y le diga, a ver, cabrón, tú eres senador, no puedes salir a decir esas pinches barbaridades todos los días? ¿Cómo que un sueldito de 40, 50 mil pesos, menos del 1% de los mexicanos genera ese tipo de ingresos? O sea, este cuate, como tú dices, vive una realidad totalmente alternativa, no sabe qué pedo, ya sí quiere ser gobernador, y a lo mejor los regios le pueden dar un gran porcentaje de votación, porque pues acuérdate que los regios tampoco son de los más brillantes a la hora de escoger sus gobernantes. Ahí tenemos al pinche Bronco, ¿no? No empieces porque se va a generar una controversia innecesaria, querido Ramiro. Que no me vayas a decir que los sonorenses andamos muy bien con Claudia Pavlovich o los de Baja California andan del todo chingón con el baboso de Bonilla. Así que, mira, Ramiro, no es por defender a mis amigos regios, pero no le entremos ahí, que todos tenemos colita que nos pisen. No, y debo decirte que hay un tuit por ahí de esta Marina del Pilar, que es la candidata, la que fue ungida candidata por Morena a la gubernatura de Baja California, donde ella está defendiendo la reelección de Felipe Calderón. Imagínate. Se dice manches. Que borró sus tweets del 2012 al 2018, no hay tweets de Marina del Pilar, la candidata de Morena, la candidata ungida de Morena, o el caso de que yo escribí una pieza periodística para Polemón, con el caso de Clara Luz, la que es ungida candidata de Monterrey, que es esposa de un cacique priista. Entonces uno le dice a los de Morena, ¿qué está pasando con ustedes? Nosotros votamos precisamente para que ni Clara Luz ni Marina del Pilar pudiesen ser candidatas jamás en la historia por Morena. Pero al parecer todo va al revés. Parece que los priistas y los panistas diciendo, pues ustedes disculparán, pero pues el PRI y el PAN no nos dan posibilidades, pues nos vamos a Morena. Entonces dices, pues, ¿qué está pasando con Morena a nivel nacional? ¿Qué está pasando con Mario Delgado? Con todo el dolor de mi alma, aunque yo sea obradorista, no estoy de acuerdo. Y muchísima gente, cientos de miles de personas que son simpatizantes de Morena, no están de acuerdo con la manera en que se está manejando este asunto. Lo decían ahora, por ejemplo, con el cuate, mis amigos tapatíos, con el asunto de Lomelí en Jalisco. Es decir, que poner a Lomelí, no sé cómo se ha llamado el señor, pero nomás lo mencionan como Lomelí, como candidato a Morena, también es otro pillo, ¿no? Este es el asunto de la política terrible que tenemos que lidiar. Dice un tal Benito Franco que ya te estoy censurando. No, ¿cuál censurando? Nomás dije que evitara la polémica porque todos, al menos en los estados del norte, tenemos ahí situaciones. Ya ven, Baja California Sur, gobernado por el PAN. En Baja California está Bonilla, que no es santo de mi devoción. En Sonora tenemos a la señora Pavlovich, que es entenada pues es la neta, no le estoy faltando al respeto, de Manlio Fabio Beltrones. Y en Nuevo León, como ya decía el buen Ramiro, pues está el Bronco, el Brinco, y me pasé Chihuahua, donde está Javier Corral, el panista, y en Tamaulipas está el cabeza de vaca,
En fin, oye, vamos a escuchar, si te parece, de dónde surgen los memes, de dónde surge la crítica, cómo están despedazando a Samuel García, precisamente por esto que dijo. ¿Crees que la política debería ser una actividad filantrópica porque pues estás dando tu vida para servir a las personas? O sea, mi definición de político, yo no, jamás sería político porque siento que yo mismo no podría cumplir mi definición de político, porque uno, tienes que entregar tu vida a la gente, y yo soy muy egoísta en el sentido de que a mí me gusta hacer mis propios proyectos. Sí. Pues mira, utópicamente cuando menos debería ser. Utópicamente sí, pero la realidad nos rebasó. Porque no habría suficiente gente. No habría suficiente gente para llenar los huecos que se requieren y sería discriminatorio. Entonces, si el mismo político quien busca hacer leyes para no discriminar, discrimina, claro, a quien entra, ya desde ahí estás mal. Yo más bien creo que quien entra, porque hay otra cosa, desgraciadamente en México siempre generalizamos, siempre justos pagan por pecadores. Yo me he topado gente muy valiosa que viven con un sueldito de 40, 50 y son felices. Tienen para su familia, para las colegiaturas. Entonces, no necesariamente filantropía, pero que haya un justo medio, un punto medio entre lo que se cobra y lo que se ejerce. A ver, mi querido Ramiro, sueldito de 40, 50. Ya quisiéramos millones de mexicanos tener un sueldito de 40, 50 mil pesos al mes. ¿Qué parte no entiende este baboso? Y luego se queja de que tergiversan sus declaraciones. Ahí están sus declaraciones. No hay lugar a dudas. Es que 40, 50 mil pesos es el salario que tienen las economías más avanzadas, si lo traduces a dólares. Es lo que se gana en promedio. Es más, 40, 50 mil pesos no te lo ganan en Estados Unidos, sacan la cuenta. 50 mil pesos, medio millón, es más o menos el salario promedio de lo que gana un norteamericano, que son como $30,000 al año. Y pues ahí, pues esos son los ingresos de un país de primer mundo, pero también con los gastos de un país de primer mundo. Y como decía también ahí, una persona decía, Abraham Mendieta precisamente, no tienen problema con un salario de 40, 50 mil pesos, pero sí tienen problema con una beca de 3,700 pesos. En general, la clase política mexicana tiene esta tendencia a no conocer la realidad, y todos estos juniors de la política, como el ejemplo claro está del hijo de Carlos Salinas de Gortari, al que Carlos Salinas le exigía a Lozoya que le diera una compensación por una plataforma petrolera por $15 millones. Imagínate, salió una de las declaraciones de Lozoya, se hizo muy famosa. O sea, un junior que jamás en su vida ha hecho nada, que aparte era parte de una secta, el cuate pues quiere recibir una compensación de $15 millones por una plataforma petrolera que no cumplía las condiciones. Y como él, ahorita en el Congreso creo que estaban los hijos de Manlifalio Beltrones, de Emilio Gamboa, y tú síguele contando, hasta la hija del cuate el Ricardo Salinas Pliego, también es senadora, creo. Entonces, ese es el ejemplo de la decadencia de la clase política, que, como decían algunos, están esperando pues que estos juniors de la política pues evolucionaran y fueron personas preparadas, pero al contrario, o sea, la calidad de los políticos de esta generación, de los hijos de los políticos priistas y panistas, pues ha decaído bastante. O sea, están totalmente divorciados de la realidad. Fíjate, ¿quién iba a decir que por este videíto de Samuel García iban a terminar tundiendo a Felipe Calderón? Y todo le pasa por hocicón y por metiche, por opinar en donde no le llaman. Felipe Calderón, el expresidente expanista de México, escribió: un sueldito de 40, 50 mil y son felices. ¿En qué mundo viven? Y bueno, pues como las benditas redes sociales están muy cabronas, ya muchos le dijeron: eres un pinche infeliz descarado, que ya se te olvidó que tu delfín, Ernesto Cordero, el que fuera secretario, ¿de qué era? De Hacienda, señalaba que no con 40, 50 mil, sino con 6,000 pesos. ¿Alguien se acuerda de esas declaraciones? Yo sí, y bendito Dios que el equipo de producción de Sin Censura encontró
esa grabación en donde se escucha a Ernesto Cordero, uno de los hombres más cercanos a Felipe Calderón, no hablar de 40, 50 mil, sino de 6,000. ¿De qué te vas a vestir, Felipe? Bueno, ¿del comandante Borolas o de borrachín? Escuche nada más a Ernesto Cordero en aquellos tiempos del gobierno de Felipe Calderón decir las pendejadas estas. Con ingresos de 6,000 pesos al mes, hay familias mexicanas que tienen el crédito para una vivienda, que tienen el crédito para un coche, que se dan el tiempo de mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas. Entonces, de ahí lo necesario y lo fundamental de mantener la estabilidad macroeconómica. Pues ahí está, para que vean la desconexión de todos los políticos. Hoy, ayer, PRI, Movimiento Ciudadano, PAN, y voy a rescatar lo que escribió nuestro amigo, analista político César Faz, quien le escribe a Felipe Calderón. ¿En qué mundo vive? En el mismo mundo en el que Ernesto Cordero, tu secretario de Hacienda, cuando dijo que una familia vivía con 6,000 pesos mensuales y le alcanzaba para colegiaturas, vivienda y automóvil. Tú y Samuel representan exactamente lo mismo, solo que tú con el elemento narco. Bolas para Borolas, mi querido Ramiro. No, y Ernesto Cordero, hay que recordar y deben de buscar la información, tu auditorio, que ese cuate generaba como 1,000,000 de pesos al mes en el Senado, y que el cuate, si se quería comprar ropa, lo hacía con cargo al erario. El cuate es un baquetón de primera, el Ernesto Cordero. Todos ellos, toda esta diáspora, o todo este núcleo panista que rodeaba a Calderón, se enriquecieron escandalosamente. A los que no saben, por ejemplo, que Felipe Calderón en un conflicto de interés mayúsculo, al parecer pertenece al Consejo de Administración de Iberdrola. ¿Y quién es Iberdrola? Iberdrola es el que le vende electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. O sea, dejaron caer a todas las hidroeléctricas que generaban energía eléctrica en México para comprarle a privados y repartirse el dinero. Ahí están los contratos leoninos con los que ha tenido que lidiar, por ejemplo, López Obrador. ¿Con qué cara estos cabrones que se han hecho megamillonarios a la sombra del poder, que han repartido el dinero, han hecho del presupuesto su patrimonio exclusivo, con qué cara vienen a decirnos a nosotros? Acuérdate el salario del presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. ¿Cuánto ganaba ese cabrón? Que dijeron, esto es insultante. Un güey que te pone un salario de 80 pesos al día, gana, no sé, 200, 300 mil pesos. El cuate que era director del Infonavit, que ganaba 700 mil pesos al mes. O sea, ¿de qué están hablando estos cabrones? Imagínate, el director del Infonavit ganaba 700 mil pesos al mes. ¿Qué insensibilidad? Esa es la clase política que tenemos nosotros. Y todavía se enojan, y todavía quieren regresar, y todavía insultan al actual gobierno, porque ha sacado de la extrema pobreza a más de 20 millones de personas con las becas y con los programas sociales, que era un reclamo añejo, pues, de más de 80 años, liberar un poco el rasero, y todavía se dan el lujo estos cabrones de salir en los medios y que les den entrevista y que les den espacios. Y digan, no, maestro, sí, está muy mal lo que está haciendo este gobierno, mal lo que hicieron ellos, esos pendejos, por eso nunca van a regresar. Oye, y algunas cositas para cerrar, mi querido Ramiro, te las pregunto a ti porque estamos hablando al Chile, y conste que no le estoy robando el eslogan de las noticias al Chile a mi querida Meme Yamel. Fíjate que murió Alan Gonzalo Aviña Valenzuela, columnista y director de noticias de TV Azteca en Hermosillo, acá en Sonora. Y estaba leyendo declaraciones de Ricardo Salinas Pliego y dices tú, no mames, el dueño de TV Azteca apostándole al sin bozal y sin miedo, y sus empleados, sus colaboradores muriendo por el COVID-19. Qué jalada que el dueño de la empresa siga pidiendo que la gente se desapendeje, literal, mientras su gente muere. Está cabrón la insensibilidad. Ricardo Salinas es un ejemplo de la vocación privatizadora de Carlos Salinas de Gortari, porque hay de recordar que él tuvo que conseguir prestado para comprar TV Azteca, y que hubo una maniobra medio turbia ahí para que él comprara TV Azteca, y de ahí pues empieza a convertirse en un magnate de los medios y se dispara su fortuna, y se convierte, al igual que muchos, que los Bayeres, que la casta de multimillonarios en el periodo salinista,
que, que son a su vez evasores de impuestos, porque hay que recordar que don Ricardo Salinas tiene un litigio hasta la fecha, creo que por 18,000 millones de pesos de impuestos que no ha pagado, y que es un ejemplo claro. Ricardo Salinas Pliego es un ejemplo clarísimo de que ser rico en México es lo mejor que te puede pasar en el mundo. Tú pagas el 2% de impuestos sobre la renta y al último litigas sobre ese 2% de impuestos sobre la renta y obligas a Hacienda que te devuelva el dinero. Tenías uno de los salarios mínimos más bajos del mundo, comparable casi con Haití, y aparte los contratabas a todos por outsourcing, ¿no? Qué maravilla de que Ricardo Salinas se pueda sentar a hablar y pontificar, y que él es, como han dicho amigos cercanos que lo conocen, que es un cuate como el Ebenezer Scrooge. Te sabes en la historia del cuento de Navidad de Charles Dickens, ¿no? El cuate al que se le aparecen 3 fantasmas, y que es el tipo más avaro del mundo, y que el único que le interesa a él es hacer dinero. Y aprovechando por la época navideña, que es el Ebenezer Scrooge, es un cuento de Navidad, estamos en época navideña, pues el Ricardo Salinas debería replantearse esta relación que tiene con sus empleados, porque los empleados no son números. Y esta lógica neoliberal de te uso, te exploto, y si te mueres te reemplazo, pues es precisamente lo que hemos estado peleando durante todo este tiempo. Sensibilizar a las compañías para que entiendan que los empleados no son de úsese y tírese. Todos somos seres humanos y tenemos derechos, y merecemos respeto, y merecemos trabajar en condiciones laborables favorables, y tenemos que entender que México no puede seguir con esta dinámica. Como decía yo, a principios de los 80, con un salario mínimo te alcanzaba para 55 kilos de tortilla, para que se den una idea, y ahorita nos alcanza solo para 5. Ese es el tamaño, y ese es el tamaño de la tragedia de la larga noche neoliberal que dice el presidente. Fíjate, Ramiro, que estoy mandándole al equipo de producción, no sé si ya la tengan en pantalla, una fotografía de Ricardo Salinas Pliego rodeado de 6 mujeres, todos sin cubrebocas, en la comida de fin de año de Total Play, una de sus empresas, y por allá al fondo se ve un muchacho que trabaja sirviendo como mesero en el evento, él sí con su cubrebocas y volteando como diciendo, estos hijos de la chingada, ¿qué pedo? Pero bueno, para que vean la insensibilidad, y bueno, para cerrar, pues ¿qué piensas de Esteban Moctezuma Barragán? Un hombre muy cercano a Ricardo Salinas Pliego, fue el presidente de la Fundación Azteca, y bueno, pues que ahora ha sido nominado por el presidente a ser embajador de nuestro país en Washington, y deja la Secretaría de Educación Pública. Para mí, pues debo de decir, como siempre lo he dicho, porque además criticas algo del gobierno y te caen a palos como si, no, vámonos entendiendo. No hay cheque en blanco para el gobierno, así sea el gobierno de la 4T. Y las críticas, cuando son con honestidad y constructivas, creo que deben hasta de valorarse. Ustedes saben quiénes son los que critican para mancharse, y nosotros no, y siempre he sido crítico de Esteban Moctezuma Barragán por su cercanía con este capitalista salvaje como Ricardo Salinas Pliego. ¿Tú qué piensas de este nombramiento, de esta nominación? No, el asunto es, como te he dicho muchas veces, es que el presidente es el tipo mejor informado del país. Él tiene más elementos de juicio para determinar qué es lo que procede. Es como un juego de ajedrez en el que tienes que mover piezas, tienes que mantener un equilibrio. Para mí también es contradictorio, porque yo lo digo con Morena, y con la 4T tú tienes un bono democrático que te permite elegir a quien te salga de los tanates, y no hay problema, tiene un proceso, o sea, tiene una legitimización, porque pues en México está lleno de personas honestas que podían operar. O sea, vamos, tenemos doctores, maestros, hay personas que tienen doctorados, maestrías, nomás en la UNAM puedes escoger ahí, hay miles de personas súper preparadas que podrían llevar las riendas del país, y que son muy inteligentes, y que son personas comprometidas de izquierda. Y también a nosotros nos parece contradictorio que hayan personas como este señor Moctezuma, que como dices es muy cercano a Salinas, en la Secretaría de Educación, y ahora como embajador a Washington. El presidente ha de saber mejor que nosotros el porqué de estos movimientos, porque es un tipo pragmático, inteligente, pero hacia nosotros nos parece contradictorio el que haga este tipo de nombramientos. Pero bueno,
como dicen, con estos bueyes hay que arar, y desgraciadamente, yo lo digo con todas sus palabras, el gobierno de López Obrador, a pesar de que es un presidente extraordinario, es un gobierno de transición. Estamos transitando de una podrida clase política a la renovación de esta clase política, y eso va a tomar tiempo, y por supuesto va a tener que tomar elementos de esa vieja clase política que son operacionales para gobernar, pero con el tiempo tienen que irse renovando todos los cuadros políticos y evitar que suceda lo que estamos platicando hace un momento con el caso de Marina del Pilar y Clara Luz y Lomelí, todos ellos, los arribistas que han llegado a Morena y están posicionados políticamente, porque pues no votamos para eso, y esa es la crítica que le hacemos a Morena. Igual con los nombramientos tan contradictorios que se hacen en algunas carteras, pues al contrario de los nuevos nombramientos, por ejemplo con Tatiana Cloutier en la Secretaría de Economía, que yo pienso que lo va a hacer muy bien, pues uno tiene que ir pensándole, ¿no? Y darle el beneficio, al menos darle el beneficio de la duda, porque no sé si recuerdas que antes no se requería, y es ahora una exigencia de la oposición, que miran con lupa cada nombramiento, cuando antes solo bastaba ser amigo del presidente para que te nombraran para algo. Al menos ahora se están buscando los perfiles adecuados. Es todo lo que te puedo decir, no sé, en el caso del nombramiento de él, qué más pueda pasar, pero pues si se va para Washington y ya está la educación, pues que escojan a alguien que tenga una agenda de la 4T en educación, ¿no crees? Así es, estoy de acuerdo contigo, mi querido Ramiro. Pues dejemos aquí esta plática sabrosa, choncha, que hemos sostenido en Sin Censura, y no quiero que te vayas sin antes invitar a la gente para que te apoye con el pequeño Chairo Ilustrado, que te apoye siguiéndote en redes sociales, compartiendo lo que escribes, lo que comentas. Por cierto, un amigo de la prepa me dice, por tu culpa ya compré el pequeño Chairo Ilustrado, es chingón el Ramiro, me dice, el Ramiro, eso queda claro que es de Sonora, para que veas que la gente está adquiriendo el pequeño Chairo Ilustrado, querido Ramiro. Sí, los invito a mis paisanos de Estados Unidos, de nuevo agradecerles el esfuerzo extraordinario, a toda la gente de Estados Unidos, a los paisanos, a los que nos escuchan, por el esfuerzo extraordinario que han hecho. Ellos son, aparte del personal de salud, son los verdaderos héroes en esta pandemia. Casi $40 millones han mandado este año, han evitado que millones de mexicanos la pasen mal. A mis amigos paisanos en Estados Unidos, está mi libro El Pequeño Chairo a través de Amazon. A mis amigos en México, El Pequeño Chairo Ilustrado está a través de la plataforma digital de Gandhi y de Sanborns. Estamos también por el Grupo Urbanario, si quieren adquirir el libro por el Grupo Urbanario, y por Abismos Editorial. Es un libro barato, es un libro entretenido, que se diviertan un rato, y ya estamos preparando otro librito de ensayos que precisamente ayer empecé a armar, que se llama Interpretaciones Alternativas, que no tiene nada que ver con la 4T, pero es un libro de ensayos para despertar conciencia sobre otros temas, sobre religión, sobre música. Ya pronto les voy a subir la portada, que pues primariamente a eso me dedico, a escribir. Pero ahora que es Navidad, regales el pequeño Chairo Ilustrado para que se divierta un rato. Se lo digo a toda la gente, a todo tu auditorio. Me ha ido muy bien con las ventas, les agradezco mucho. Oye, que Ramiro, me hayan apoyado con la compra del libro. Dime. Al nuevo libro ponle un apartado del cine de ficheras, pero bueno, solamente es una sugerencia sana del día de hoy, mi querido Ramiro. Tus redes sociales, querido Ramiro, para que también te apoyen. Ahí tengo mi página de autor como Ramiro Padilla Tondo. Voy a tratar de subir más contenidos. Estoy en Twitter como @Ramiro Atondo. Y pues ya tengo los 5,000 amigos en Facebook, me mandan invitaciones. Quiero pedir una disculpa a las personas que no han aceptado en el Facebook, porque ya tengo el límite de 5,000 amigos, pero igual en mi página de autor, ahí tengo una página también del Pequeño Chairo Ilustrado en Facebook, que vamos a ir alimentando de a poco, y pues te agradezco mucho el espacio y siempre me divierto muchísimo, cabrón. Yo también, mi querido Ramiro, es un placer, te mando un abrazo hasta la Baja California Norte. Cuídate mucho. Ha hecho un abrazo, viejo. Cuídate. Bueno.